Muy buenos días, el tema de hoy es autoridad sobre el enemigo. Vamos al libro el libro de Lucas, capítulo 10, 18 al 20. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Autoridad sobre el enemigo. Como el Señor, aún en el capítulo anterior, encontramos que Jesús le dio autoridad, poder y autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermos, leprosos, personas que estaban endemoniadas. Pero aún el Señor aquí nos habla de que Él nos da autoridad y poder sobre el enemigo. Muchas veces el enemigo se enseñorea sobre nuestras vidas. ¿Y se enseñorea para qué? Para doblegarnos y llevarnos a la zozobra, a la incertidumbre, a la incredulidad y al temor. Pero cuando encontramos que el Señor dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, en el nombre de Jesús, usted y yo lo podemos hacer. Lo único que el Señor nos pide a usted y a mí es estar en comunión con Él, estar en santidad, no estar en pecado. ¿Para qué? Para que los demonios se sujeten, pero también debemos tener mucho cuidado, en el cual el Señor nos habla de que no nos vanagloriemos porque los demonios se sujetan a nosotros. No, porque tenemos que tener en cuenta que se sujetan es en el nombre de Jesús, no en el nombre de nosotros, es en el nombre de Jesús, y debemos declararlo y confesarlo en todo momento. Por eso aquí el Señor nos dice que Él ya había vencido a Satanás, porque dice: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. O sea, en el momento en que el Señor echó a Satanás del cielo, a Lucifer cayó a la tierra y se convirtió en un demonio. En Lucifer, Satanás o el diablo. Pero acá el Señor nos habla que nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué conflicto? ¿Qué problema? ¿Qué adversidad? ¿Qué circunstancia usted viene viviendo hace mucho tiempo? Situaciones adversas, conflictos, problemas, dificultades que ha venido viviendo, de pronto una enfermedad, de pronto una queja, de pronto una dolencia, de pronto una crisis, de pronto una infidelidad, de pronto una traición, de pronto un engaño, de pronto el carácter, las actitudes. ¿Qué es lo que el enemigo se ha enseñoreado, pero que ha ganado terreno y no lo hemos sacado, no lo hemos podido sacar? Hoy el Señor nos tiene la respuesta y la encontramos aquí en Lucas 10, del 18 al 20. Y es que el Señor quiere darnos esa autoridad, ya que Dios nos da la autoridad para pisar todo el poder del enemigo, ya que ahí el Señor Jesús nos da esa orden. Por orden de Jesús, los discípulos habían realizado milagros. El Señor Jesús les confirmó que esos milagros eran del tipo correcto, es decir, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Los milagros de los discípulos fueron un asalto contra el poder del enemigo. La curación de una persona poseída por un espíritu maligno significó más que ser libre del poder de un espíritu. Era un asunto de mucha mayor magnitud, ya que el Señor Jesús, que iba a herir la cabeza de la serpiente, había llegado con los discípulos, realizaron sus milagros y los hicieron en el nombre del Señor Jesús. Y él estaba involucrado en la batalla contra el enemigo, contra el diablo, batalla que él llevaría a un final victorioso con su muerte a través de la cruz del Calvario, pero aún mucho más en su resurrección, ya que este era un mensaje que los discípulos debían proclamar, a saber que el reino de Dios se había acercado. Ese es el tiempo, que el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, y debemos declararlo, que el Señor Jesús resucitó y el reino de los cielos se ha acercado para redimirnos, para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos, para darnos sanidad, para darnos redención, para darnos restitución, pero también para darnos salvación, darnos vida eterna. Y lo que usted y yo debemos perseverar a diario, ya que los milagros fueron prueba de la victoria de Jesús, ya que el Señor Jesús con sus milagros, por lo tanto, señaló algo mucho más grande que una simple o mera curación externa, ya que el Señor Jesús añadió, dice: y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza, ahí el Señor lo hace a nivel general. ¿Cuál es el enemigo que se ha enseñoreado en su vida, en su casa o en su familia? Dice acá el Señor que sobre toda fuerza el enemigo, y nada os dañará. Por eso
les recalco que debemos estar en santidad, metidos y comprometidos en la oración, en clamor y el ayuno, la meditación, el estudio y la palabra, y en el nombre de Jesús todo el enemigo se sujeta y lo clavamos y los cancelamos a través de la cruz del Calvario. Ya que las serpientes y los escorpiones aquí en esta palabra simbolizan al diablo y sus fuerzas demoníacas, como lo indican estas palabras, y sobre toda fuerza del enemigo, ya que para nuestra razón las palabras de Jesús tienen un sentido contundente en el cual nos da ese poder y esa autoridad a usted y a mí para hacerlo, ya que muchos de los apóstoles sufrieron la muerte por martirio y ante los ojos del mundo fueron fracasos, pero el apóstol Pablo dejó a su amado compañero Trófimo en Mileto, para convalecer y no lo curó milagrosamente. Sin embargo, también ellos pisotearon todo el poder del enemigo. ¿Cómo lo hicieron? En el nombre de Jesús, porque ellos ya conocían el poder y la autoridad que el Señor les había dado, que podían hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Y usted y yo lo podemos hacer hoy en día. El enemigo no se puede enseñorear de nuestras vidas. El enemigo no puede doblegarnos. Si usted y yo conocemos a Jesús de Nazaret, conocemos la obra redentora, conocemos la obra que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario, conocemos el poder de la sangre de Jesús, una sangre que nunca se contamina de pecado, es una sangre limpia, pura, sin mancha, en la cual usted y yo la podemos usar en el nombre de Jesús. Los enfermos que creen en Jesús alcanzan la bienaventuranza eterna, a pesar de su enfermedad. Aunque Jesús sanó a los enfermos, el enfermo puede ser curado y restaurado a través del poder de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, pero siempre y cuando usted y yo usemos la autoridad en el nombre de Jesús, la autoridad sobre el enemigo, esa autoridad que el Señor nos ha dado a usted para hollar serpientes y escorpiones, y estos enemigos tendrán que salir y huir. Ya que aunque una persona esté enferma, puede el Señor entrar y cambiarle, transformar esa enfermedad en sanidad. Porque es un espíritu que viene y domina el cuerpo de esta persona, pero lo podemos echar fuera y doblegarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya que cuando usted y yo entramos a estudiar en la palabra, el Evangelio de Lucas, encontramos aquí en el versículo 19 que podemos pisar todo el poder del enemigo en cualquier lugar que se crea y se evangelice y se crea al Evangelio, a la palabra de Dios. Ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted y yo creemos en la palabra, en el Evangelio de Dios, Él nos da el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, ya que el aguijón de la muerte ha sido abolido porque Cristo expió nuestros pecados a través de la cruz del Calvario, y Él quiere redimirnos a usted y a mí de todo ataque del enemigo. No sé qué ataque, circunstancia, situación ha venido viviendo usted en su vida o en su casa o en su familia, en el cual el enemigo se ha enseñoreado. Pero esta palabra, la que está en Lucas capítulo 10 del 18 al 20, es la respuesta que el Señor hoy le trae a usted para poder echar al enemigo fuera en el nombre de Jesús, que no tiene poder ni autoridad sobre su vida, su casa y su familia, porque en el nombre de Jesús Él ya lo redimió. En el poder de la sangre de Cristo usted ha sido redimido, porque a través de la cruz del Calvario el enemigo fue exhibido y clavado públicamente a través de la cruz del Calvario, ya que el Señor Jesús nos da ese poder y esa autoridad para hacerlo, ya que nosotros podemos pisotear todo el poder del enemigo, así como nos lo dice el Señor. Solamente a usted y a mí nos toca es creer y ejecutar la palabra, lo que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios, y hacerlo visible y hacerlo realidad en nuestras vidas. Por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un nuevo nivel en el cual la autoridad sobre el enemigo ya está puesta sobre su vida y sobre mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en el cual el Señor quiere darle la victoria a usted, porque Él ya venció a través de la cruz del Calvario, y Él ya venció a través de la sangre poderosa que Él derramó a través de la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el Señor ya nos redimió a usted y a mí de todo pecado a través del poder de la sangre de Cristo. Nos toca a usted y a mí perseverar en constancia, en comunión, en unión, en relación con la palabra, con el ayuno y con la intercesión, y le aseguro que el Señor nos da la victoria sobre cualquier adversidad que estemos viviendo o estemos pasando. Pero hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que la autoridad sobre el enemigo sea doblegado, el enemigo a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no nos regocijemos de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Lo declaro que están escritos en el nombre de Jesús. Amén.